levante su voz con fuerza y diga: pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. ¿Y cuántos vamos a alabar con todo nuestro corazón en esta mañana, hermanos? Amén. Si tú no eres muerto, vas a alabar a Dios como Él se merece que le alabe. Amén. Danzando, aplaudiéndole. Señor, con todo mi ser, que los salmos te alabaré. Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con fe. Adórale, dile. Te adoro, Señor, con todo mi ser. Es hablarle a nuestro Dios Todopoderoso, de tener una intimidad hermosa. Y creo que este tiempo, todos estos días, nos ha ayudado a vivir. Este tiempo de cuarentena, este tiempo de encierro, diría para algunos, nos ha ayudado a meditar en el Señor. Muchas personas hemos buscado al Señor. Muchos nos hemos arrimado hacia el Señor. Mucha gente ha buscado al Señor. Así que no se olvide de buscar. Que no sea solo un momento, sino sea todo tiempo y en todo lugar busquemos al Señor. Hoy la palabra de Dios se encuentra en 1 Pedro capítulo 11, verso 14 y 15. Ahí donde está usted, hermano, puede abrir su Biblia en este momento y vamos a leer la palabra de Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Palabra de Dios, hermanos. Hoy vamos a compartir el tema: una vida basada en Dios, una vida fundamentada en el Señor. Así que, estimado hermano, cuando una vida está fundamentada en el Señor, para tener en realidad una vida basada en Dios, debemos ser claros con nosotros mismos. Debemos analizarnos, porque el apóstol Pedro, en la primera epístola, así también llamado Pedro, exhorta a los judíos, aquellos judíos que se han convertido a Cristo, aquellas personas que han recibido a Jesús en su corazón. Una vez más, hay una exhortación para aquel pueblo que ha sido esparcido, para aquellos que vivían en la extinción, diría yo, aquellos que vivían lejos de sus tierras. Para ellos el apóstol Pedro hace una palabra de exhortación. Y por eso es que debemos ser tan claros con nosotros mismos y ser realistas en aceptar que hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Y es por eso que el apóstol Pedro dice: no, vosotros vivan en obediencia, no como en su pasada manera de vivir, sino en una nueva vida, dice, en una vida de santidad prácticamente, desechando lo malo. Así que dos cosas se enfoca el apóstol Pedro. En muchas ocasiones, les soy bien cierto, estimado amigo, hermano, la carne toma delantera. Pero saben, no solamente toma delantera, lo más poderoso y bello es que si vives bajo la palabra y aprendemos algunos códigos, algunas cosas de la palabra de verdad, el espíritu ganará en la pelea con la carne. Y nuestra pregunta es: ¿cómo debo vivir una vida basada en Dios? ¿Cómo debo vivir una vida fundamentada en Dios? ¿Sabe? Una vida no conformada a los deseos de la carne.
Debo vivir un estilo de vida diferente. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, de que ya no debo vivir a mi pasada vida que vivía. Los cristianos no debemos vivir según los deseos que nos controlaban hace un tiempo atrás, cuando no conocíamos a Cristo Jesús, cuando no éramos cristianos y no conocíamos el camino de Dios. ¿Saben? Según Gálatas 5:19 dice, para adelante, no debe haber adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, disensiones, envidias, herejías, cosas semejantes a estas. Y así que la palabra es dura. Para vivir una vida, hermanos, basada en Dios, debemos desechar estas cosas, porque eso no nos edifica como cristianos. No debemos conformarnos a las maneras y costumbres en este mundo pecaminoso. No debemos conformarnos, estimados hermanos. El carácter y la conducta nuestra como cristianos, como hijos de Dios, deben ser moldeados a los deseos de Dios, no a los deseos del enemigo que gobierna este mundo. No, sino al deseo del Dios viviente, que desea que vivamos una vida de santidad, una vida apartada de todas las cosas. Que antes que gobernar nuestras vidas, Dios debe gobernar nuestras vidas. Dos cosas necesarias para poder vivir y seguir a Cristo: que no vivamos conforme a la carne. No vivir conforme a la carne, a los deseos de la carne. No hablamos de esta carne de músculo, de piel, de hueso. Hablamos de la carne pecaminosa, así como Pablo lo dice, para que terminen las obras manifiestas de la carne. En otras palabras, ya no hago lo que sé que está mal. Ya no. Dejo de hacer las cosas malas. Dejo a un lado las cosas malas que no edifican mi vida. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ojo, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó en el pecado, dice la palabra, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Así que acabó. Que las obras de la carne salen inconscientemente muchas veces del cuerpo, de este cuerpo, sean llevadas a la muerte, juzgadas y dejadas una conforme vaya recibiendo la luz del Señor. En otras palabras, dejo de hacer las cosas que la luz me revela que está mal. Dejo de hacer porque la palabra me revela. La palabra revela hacia mi vida. Y no solo revela, sino también vivifica mi vida. Romanos 8:13 dice la palabra: porque si vivís conforme a la carne, dice, morís. El apóstol Pablo está diciendo, si vives conforme a la carne, vas a morir. Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que hay una muerte. Cuando hay sacrificio, cuando ahí en la cruz ha sido sacrificada también nuestros pecados, vamos a vivir. Viviréis. Pero si seguimos viviendo bajo conforme de la carne, vamos a morir. Eso dice la palabra de Dios. Escrito está la palabra de Dios. En 1 Juan capítulo 1, verso 6 y 8, la palabra también es clara en decirnos, estimados hermanos,
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ojo, mentimos, nos hacemos mentirosos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. A la verdad no está en nosotros. La verdad no existe en nosotros. Así que nos engañamos. Por eso es necesario, hermanos, vivir conforme al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es capaz de transformar nuestras vidas. Él es quien convence de pecado, dice. No el que da la palabra, no la meditación que viene, sino es el Espíritu quien convence de todo pecado. Por su poder conseguimos la capacidad de abstenernos de los deseos de la carne. En el verso 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas, dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 2. Y esta mañana mi pregunta es, hermano, ¿usted ha dejado los deseos de la carne? Las concupiscencias de la carne, los deseos. A veces vivimos muy aferrados a muchas cosas. Quizás ni nuestra familia conoce, nuestros amigos no conocen. No debemos conformarnos, no debemos vivir una vida conformada a los deseos de la carne, dice su palabra. Debemos alejar el adulterio de nuestras vidas. Debemos sacar la fornicación, porque ya habíamos dejado cuando hemos conocido a Jesús, se rompió todas esas cosas. Pero el apóstol Pedro una vez más nos dice, debemos dejarla a un lado. Toda inmundicia, toda lascivia, idolatría, hechicería, aún las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Qué fuertes son las herejías, la envidia, homicidios, aún la borrachera, orgías y cosas semejantes. Deben ser borradas, así como han sido clavadas ahí en la cruz. Ha sido dejada allá en la cruz, deben ser dejadas. Por eso dice, no os conforméis, no os viváis bajo el yugo de este mundo. No, mas al contrario, debe haber un cambio en nosotros, estimados hermanos. Debe haber en nosotros, como hijos obedientes, no debemos conformarnos. Y seguramente el pueblo en aquel tiempo era que estaban volviendo a las cosas pasadas, a los deseos antes que estaban en vuestra ignorancia. Ojo, cuando no conocíamos al Señor, por supuesto, no sabíamos que estas cosas dañaban nuestro espíritu, dañaban nuestra sociedad, dañaban nuestra vida en particular. Así que no debemos vivir bajo ese yugo nuevamente, estimados hermanos. Una vida no conformada. ¿Usted ha dejado los deseos de la carne? ¿Sabe? Debemos vivir una vida de santidad como aquel que nos llamó es santo. Y su palabra lo dice, es santo.
sino que aquel que nos llamó es santo. Sed pues vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Debemos vivir. Nuestra conducta debe ser conforme al Señor. Mi vida debe ir conforme a la palabra del Señor. Cuando hablamos de santidad, debemos vivir en santidad como si estuviéramos totalmente dedicados al Señor. Este llamado a la vida santa se basa en el hecho de que Dios mismo es santo. Porque Dios es santo, exige que nosotros también seamos santos. Cuando hablamos de santidad, es tres cosas fundamentales: apartado, separado y purificado. Apartado solamente para Dios, separado solamente para vivir en Dios y purificado en el Señor, llamados a ser hijos del Dios viviente. La santidad es el camino que nos lleva hacia el Señor. Es el camino que nos va a llevar a Dios. Es el camino que debemos tomar, estimados hermanos. Ser santo es nacer de nuevo. Ser santo no es nacer como una estatua de mármol o de piedra tieso, no. No. Ser santo es simplemente participar de la santidad de Dios, uniéndonos, a su voluntad. ¿Y de qué voluntad hablamos? Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de la voluntad de cumplir su palabra. De poder escudriñar su palabra y de meditar de día y de noche su palabra. Y conforme a eso, estimados hermanos, podamos apartarnos, podamos vivir separados del pecado, porque cuando vivimos apartados, eso está diciendo Pedro, ustedes han sido apartados, y a ustedes no vuelvan a su pasada manera de vivir. Ustedes ya han conocido, separados del pecado de este mundo. Por lo tanto, debemos mantenernos separados, apartados, puros y limpios, purificados, limpios para Dios. Así que no se olvide, cuando nosotros hemos entregado, cuando Jesús vino a nuestra vida, prácticamente hemos sido apartados, separados y purificados. Por eso es que debemos vivir en santidad como si estuviéramos totalmente dedicados a Dios. Viviendo de la manera diferente, conforme a la voluntad de Dios. Viviendo de una manera diferente, no como el mundo lo vive, sino como Cristo quiere que vivamos. Necesitamos, estimados hermanos, recapacitar este tiempo. Necesitamos analizar nuestras vidas. Ojo, muchas veces la carne, aún en el cristiano vive. Hay muchas cosas ocultas quizás. Hay una cosa que nos hemos apartado ya de los hechos de la carne, pero aún todavía puede persistir los deseos de la carne, que eso es lo que está en el hombre interior. Los hechos quizás hemos dejado ya. Hemos dejado, quizás muchos hemos dejado, para algunos la bebida, algún vicio, alguna otra cosa, pero aún quizá el deseo ahí, el pecado innato que nosotros hemos heredado de Adán y Eva, quizás está ahí todavía, pero necesitamos santificarnos, necesitamos ser purificados.
Y es renunciando a las cosas del Señor y que el Espíritu Santo transforme y moldee nuestra vida. Debemos amoldarnos a la misma manera de Dios. ¿Cuál es la manera de Dios? Es que es santo. Debemos copiar el molde. Debemos ser moldeados bajo la moldura de Dios. ¿Sabe? Es que cuando nosotros nos pongamos a la voluntad de Dios, es que cuando nosotros vivamos bajo la voluntad de Dios Todopoderoso. Este tiempo ha sido para recapacitar para muchos. Muchos hemos buscado a Dios. Muchos hemos recurrido a Dios. Pero no se olvide que en tiempos de angustia nomás busquemos. Ahora que va pasando, que las noticias de este mundo, que las cosas están bajando esta pandemia, o es que estamos en el pico más alto y ya está bajando. No se olvide de buscar a Dios. No se olvide de ser transformado. ¿Sabe? Una vida santa debía de ser mostrada todos los días. Así como estos grandes hombres que vivían, que han palpado la palabra de Dios. Un ejemplo hecho es Job. Teniendo tantas cosas, este hombre que vivió conforme al corazón de Jehová. Tuvo una gran bendición, pero ha sido quitado todo eso. ¿Y sabe qué dijo Job? Desnudo y nacido y desnudo también. Así que no le ha interesado todas las cosas que tenía, aún sus negocios, su familia, sus hijos, su trabajo, sus riquezas, qué sé yo, han sido quitadas, aún por la blasfemia que su esposa decía. Ni aún así Job tuvo que dudar de Dios. Y cuando ha sido fiel Job a Dios, ha sido aún más vivificado. Así que, hermanos amados, si usted ha tenido este tiempo de compartir con la familia, este tiempo hermoso que ha pasado, nos ha enseñado muchas cosas esta enfermedad. Pero debemos cuidarnos, hermanos, de que no solamente busquemos a Dios en tiempos de aflicción. Una vida santa debía ser mostrada en todo tiempo, porque el que quiere lograr una meta a cumplir, no solo porque Dios así lo ordena, hermanos, sino porque beneficia nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. Así que, estimado hermano, cuando usted glorifique al Señor en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, y así sea en abundancia, en alegría, nuestra vida de santidad, como aquel que nos llamó es santo, debemos vivir conforme a su santidad, estimados hermanos. Busquemos a Dios en todo tiempo. Así que este es el tiempo, como decía Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, vosotros santos de vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Así que cuando uno es santo, y el apóstol Juan dice en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, el que es santo, santifíquese. Y se quiere, estimados hermanos, dice el Señor, santificaos pues, sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios, dice el Levíticos 25. Yo le digo, tu vida está llena de santidad. Nuestra vida está llena de santidad. Hoy debemos apagar los deseos de la carne. Aquellos que hemos conocido a Cristo Jesús, debemos apagar y determinar una cosa importante, es que debemos dejar los deseos de la carne y vivir conforme
al corazón de Jehová. Mi querido hermano, esta mañana le digo, el estilo de vida que debemos seguir es en obediencia a la palabra de Dios. Desechando los deseos de la carne pecaminosa, practicando la santidad, ojo, desechando y practicando. Eso dice su palabra. ¿Sabe dónde? Primero en el hogar, en el trabajo. Quizás alguien dirá, pero no hay escuela, en la universidad, en el colegio. No solamente ahí, sino con la sociedad íntegra, con los que nos rodean, en el lugar donde estamos a diario. Así que no se olvide, hermano, debemos vivir una vida basada en Dios, una vida no conformada a los deseos de la carne, una vida de santidad como aquel nos llamó. ¿Sabe? Con esto quiero acabar. Tú puedes ser santo en todas partes. ¿Es seguro, hermano? Que cuando permitimos a Jesús vivir en nuestro ser interior y que Él gobierne nuestra vida, por supuesto que vamos a poder vivir santos en todas partes. Vivir una vida de cambio. Eso es lo que quiere el mundo este tiempo. Eso es lo que quiere ver. Yo le digo, eso es lo que quiere ver quizás tu familia. Hijos, los padres quieren ver a su hijo en el camino del Señor, dejando las cosas malas y practicando. La sociedad hoy está plagada de muchas cosas y hoy quiere verdaderos cristianos. Cristianos que estén fundamentadas en Dios, que no vivan conforme a las cosas que hayan pasado, a los deseos que han pasado, sino que vivan conforme a la palabra. Hoy en la sociedad pide a gritos, estimado hermano, pide a gritos que la iglesia transforme la parte moral del hombre. Y sí que tenemos una gran misión. Y lo decía Jesús, que cuando usted vive una vida santa, usted es luz y sal. Una luz para alumbrar al mundo externo, una sal para sazonar este mundo que requiere. Así que este día yo le digo, hermano, para terminar, no viva una vida conformada a los deseos de la carne. Mas al contrario, viva una vida como aquel que le llamó es santo. Dios lo bendiga este día. Y oremos. Bendito Padre, Señor, este momento te damos gracias, Señor, por el tiempo que tú nos das, Dios amado Jesús. Necesitamos, Padre, transformar, Señor, aún nuestras vidas. Necesitamos vivir, Dios amado, conforme a tu voluntad, Dios Todopoderoso. Conforme a lo que tu palabra está escrita, Dios. Dios amado, Señor, tu palabra es vivificante y eficaz, Padre. Padre mío, como hijos obedientes, Padre, debemos vivir conforme a tu palabra, Dios amado. Dios Todopoderoso, Señor. No, Padre mío, no debemos vivir bajo los deseos que controlaban cuando no éramos, cuando no te conocíamos, Padre, cuando no conocíamos los caminos rectos, Dios amado. Y hoy que conocemos, Padre,
Nos llamas a ser santos, a apartarnos, a separarnos, como si estuviéramos totalmente dedicados, Padre, separados del pecado de este mundo, Dios amado. Dios Todopoderoso, Señor, ayúdanos, Padre, a vivir una vida transformada, una vida fundamentada en ti, Dios amado, Señor. Dios bendito, necesitamos, Señor, transformar este ser, Padre. Dios Todopoderoso, Señor, hoy podamos recapacitar conforme a tu palabra, Dios amado, Señor. Padre, necesitamos vivir bajo tu voluntad, Dios amado. Dios Todopoderoso, Señor, necesitamos moldearnos en tu presencia, Dios. Dios bendito, Señor, te pido, Padre mío, Señor, que tú puedas, Padre, ayudarnos, Señor, a vivir bajo tus preceptos, a vivir, Padre Santo, conforme a tu voluntad, Dios amado, desechando todo lo malo, renunciando a las cosas que no edifican nuestras vidas. Dios Todopoderoso, Señor, te agradezco, Padre, por tu palabra, por tu preciosa palabra, Dios amado. Dios amado, te doy gracias, Papito Santo, Señor, por este tiempo que tú nos das. Gracias, Jesús. Gracias, amado Padre Celestial. Amén y amén.